Ahí. ¿Listo? Listo, bueno, buenas tardes a todas las personas que se conectan y nos acompañan el día de hoy. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre un tema que traemos en el IDEP dentro de una estrategia que venimos haciendo de publicar notas de política relacionadas con distintos temas asociados a la discusión y a la agenda educativa en la ciudad de Bogotá. El día de hoy vamos a hablar sobre la educación inclusiva y sobre los retos pendientes que tiene la ciudad todavía. Y para ello nos acompaña un panel de lujo que nos va a estar conversando un poco acerca de distintas miradas y distintas perspectivas en la materia. Entonces, el día de hoy tenemos, por un lado, a la profesora Marta Lucía Gaitán, que ya es docente de la institución educativa Manuela Beltrán en la jornada nocturna. Es licenciada en idiomas de la Universidad Pedagógica y psicóloga con énfasis en lo social de la Universidad Javeriana. Tiene un diplomado en logogenia y una especialización en edumática de la Universidad Autónoma de Colombia. Es autora de Edurbe, Conocimiento de la Ciudad y Conexión Interinstitucional para la Alfabetización y Formación del Sordo como sujeto de derecho en el Colegio Manuela Beltrán, jornada nocturna, y desde 2013 hasta el presente, participante de Maestros que Inspiran 2020 y 2021 también. Nos acompaña también en el panel Juan Camilo Celemín, que nos acompaña en representación de la Fundación Saldarriaga Concha. Él es coordinador del área de educación y formación, es fonoaudiólogo, magíster en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional y candidato a magíster en educación de la Universidad de los Andes. Es autor y asesor de publicaciones relacionadas con la inclusión de personas con discapacidad, programas de acompañamiento para el desarrollo de condiciones institucionales para la inclusión en educación inicial, básica, media y superior. Y nos acompaña también como tercera panelista Erika Sánchez. Ella es directora de cobertura de la Secretaría de Educación Distrital actualmente. Es licenciada en Psicología y Pedagogía, especialista en Gerencia Social de la Educación, especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos y es magíster en Educación. Actualmente magíster, candidata a magíster en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad. Tiene una experiencia de más de 20 años en el sector educativo, en los cuales ha sido orientadora escolar, coordinadora pedagógica, docente, rectora, directora de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, coordinadora y acompañante nacional para certificación de procesos de calidad. Entonces, con este panel nos vamos hoy a discutir sobre algunos puntos, algunos aspectos de la educación inclusiva en Bogotá. Para ello, entonces, les voy a compartir a continuación la presentación que contiene, digamos, las preguntas sobre las cuales vamos a abordar la discusión. La primera pregunta, entonces, para proponerles la dinámica y cada uno, digamos, va a conversar y a dar sus puntos de vista en aproximadamente unos 5 minutos, es qué entienden y qué es la educación inclusiva y cómo se garantiza, digamos, es la educación inclusiva en términos reales. Ahí le propondría entonces a la profe Marta, si nos quiere acompañar, iniciando a respuesta a esta pregunta. Sí, listo. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en este panel y hacer una conversación sobre este tema que es tan importante y es de actualidad y que debemos realmente discutir para poder sacar mejor provecho de la educación inclusiva. La educación inclusiva, pues, responde a un principio fundamental del derecho a la educación que tiene todo ser humano, sea donde esté, sea si es una persona que tiene una discapacidad, si no tiene discapacidad, todos los seres humanos tenemos derecho a la educación. ¿Cuándo hablamos de educación inclusiva? Cuando garantizamos no solamente el acceso, sino también la permanencia y la promoción con calidad en el sistema educativo.
Es decir, que cuando nosotros recibimos a nuestros estudiantes, realmente tenemos que mirar cuáles son las necesidades de estos estudiantes, qué es lo que necesitan, cuáles son las carencias. Que tenemos que hacer una caracterización de estos estudiantes para realmente poder establecer cuál es la educación que a ese grupo humano le corresponde. En el caso nuestro, por ejemplo, que son personas sordas, es realmente de mucha necesidad el priorizar el uso de la lengua de señas. Sin el uso de la lengua de señas, realmente no es posible que estas personas cumplan y ejerzan ese derecho. Cuando yo llegué a trabajar al colegio hace 20 años, empecé a trabajar con las personas sordas, me di cuenta que me empecé a preguntar, bueno, ¿y ustedes qué conocen de la ciudad? ¿A dónde han ido? Y ellos realmente decían, nosotros no conocemos nada. Nosotros no salimos casi de nuestra casa. No conocían cosas icónicas como decir Montserrat o la Plaza de Bolívar. Sí, que es algo como que la mayoría de las personas conocen. Y me doy yo ahí cuenta que para que realmente se cumpla ese derecho a la educación, ¿qué era lo que había que hacer? Había que salir del colegio. Había que mirar a ver qué había fuera en la ciudad para poder decir, estas personas pueden realmente acceder a la ciudad y tenemos que hacerlo a través del colegio. El colegio es el que establece, y así lo hemos hecho en el trabajo que yo he hecho a través de Edurbe, hemos salido y hemos mirado qué instituciones del Estado en diferentes ramas, ya sea cultura, ya sea deporte, ya sea Secretaría de Mujer, Secretaría de Económica. Entonces decía, bueno, vamos a ver, y fuimos y golpeamos puertas y nos dimos lamentablemente cuenta que hay algunas de esas instituciones que no tienen la lengua de señas y es por esa razón que los sordos pues no pueden acceder a esas instituciones. Entonces nos dimos en la tarea de mirar, bueno, busquemos cuáles sí, cuáles no, vayamos, hagamos el ejercicio, hagamos el contacto con las instituciones y para que realmente se pueda hablar de que estamos haciendo una formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva y sobre todo con un ejercicio pleno de derechos, donde haya una participación igualitaria y las personas sordas sientan que la ciudad donde ellos habitan realmente les da la posibilidad que ellos necesitan y que pueden ejercer sus derechos. Muchísimas gracias, profe Marta. Creo que toca unos aspectos importantes para la discusión. Invitaría a Juan Camilo a continuación para discutir sobre esta pregunta. Bueno, muchas gracias, María Jimena, y un saludo a todas las personas que en este momento nos están observando a través del Facebook Live del IDEP. Digamos que complementando lo que planteaba ahora la maestra, hablar, digamos, de educación inclusiva, aunque en algunas partes ha estado asociada a un enfoque encaminado a incluir a determinada población, ¿cierto? Puntualmente a la población con discapacidad, por ejemplo, en el marco de la educación general, pues tiene que ver más con un principio que apoya y acoge esa diversidad que existe en todos los estudiantes. Es decir, bajo esta mirada no existe o no cabe el término de los niños de inclusión o los adolescentes o jóvenes de inclusión haciendo referencia a una población específica. Hablar de inclusión es reconocer esa diversidad que tenemos absolutamente todos y por lo tanto a partir de esa diversidad, reconociendo que eso existe y es inherente en cada uno de nosotros como seres humanos, pues entender que hay ciertas barreras que pueden llegar a impedir que se desarrollen las actividades o la participación, la interacción y el aprendizaje de las diferentes de los diferentes estudiantes. Entonces, estas barreras, digamos, están dadas precisamente por la forma, las actitudes que hay frente a esa diversidad que puede ser de raza, de clase social, de origen étnico, de religión, de género, de orientación sexual, ¿sí? Digamos que ahí está toda una cantidad de categorías que podríamos llegar a nombrar
y que hacen precisamente parte de eso que nombramos diversidad. Entendiendo esto, educación inclusiva, quisiera cerrar con lo que plantea la UNESCO cuando habla de que, pues, digamos, es la creencia de que la educación es un derecho fundamental y pues tiene que ver con la base de una sociedad más justa, más equitativa. ¿Qué nos permitiría garantizar ese derecho a una educación inclusiva que vaya más allá del acceso? Yo quisiera nombrar unos puntos para poner sobre la mesa. El primero tiene que ver con que no se trata de un esfuerzo de un actor determinado, de una dependencia, de un ministerio específico, sino del trabajo en conjunto. Debe ser algo que tenga que ver con una estructura institucional, algo transversal a, y no que haga parte sencillamente de un puesto determinado, de un rol específico en la institución educativa, en la Secretaría de Educación o el Ministerio, y por lo tanto, pues allí juega un papel muy importante esa articulación interdisciplinar entre las diferentes áreas de una institución o de una Secretaría de Educación para poder realmente pues, hablar de un tema no solamente de cobertura, de acceso, sino también de calidad. Y pues indudablemente para garantizar esto, pues también necesitamos unos recursos tanto propios, por ejemplo, en el caso de Bogotá, pues que cuenta con unos recursos precisamente para esto, pero también, digamos, unos recursos que llegan de los ministerios y que están enfocados precisamente a cualificar maestros, a brindar los apoyos necesarios en los tiempos necesarios. Entonces, creo que esto de los recursos es muy importante. Y cierro diciendo, pues, que tiene que ver con un cambio de imaginarios. De nada sirven los recursos, el uso de las TIC y demás, si seguimos considerando que necesitamos cierta especificidad o cierta especialización para atender a determinada población por la condición o rótulo. Entender que hablamos de esa diversidad es primero ver a la persona y creo que ese es el llamado precisamente y con base en esa persona pues valorar pedagógicamente a la persona para establecer cuáles son esas capacidades y cuáles son las barreras con las cuales se enfrenta. Quisiera como resaltar esos puntos frente a esa pregunta. Muchas gracias, Juan Camilo. Erika. Buenas tardes para todas y todos los que están en este momento escuchándonos y viéndonos. En general, pues muy de la mano con lo que dice la maestra Marta, con lo que dice Juan Camilo. Cuando yo pienso en educación inclusiva, pues que además es un tema para mí absolutamente fundamental, que trasciende pues mi práctica pedagógica, el trabajo que hago en el día a día, lo equiparo con educación de calidad, ¿sí? Cuando yo hablo de educación inclusiva, pensaría que la educación inclusiva terminaría o debe terminar siendo un atributo de esta gran expresión de educación de calidad. Entonces, si yo hablo de educación de calidad, tiene que tener unas características. Y una de esas características es que sea inclusiva. Cuando yo hablo de educación inclusiva, un poco también desde este referente de la UNESCO, pues me pienso en todos, ¿no? La UNESCO dice, todos son todos, realmente, y que ningún estudiante se quede atrás. Con tres ideas fuerza o tres premisas o tres principios muy importantes. La primera, que garanticemos el acceso al sistema educativo, que la educación inclusiva genere los espacios y genere las condiciones para la acogida, para la permanencia, para el bienestar de los estudiantes. Y cuando yo hablo de estudiantes, hablo desde el estudiante de 5 años, de 3 años, de 4 años que está en el preescolar, hasta la persona de 80 años que está en nuestras instituciones educativas hoy en Bogotá y que están allí pues garantizando eso, pues la educación como derecho, pero esa oportunidad que en últimas se convierte en la educación, ¿no? Y la educación inclusiva termina siendo una oportunidad para mejorar la calidad de vida, una oportunidad para realmente construir un proyecto de vida. La educación inclusiva no es una educación que únicamente se centra en este aspecto que tiene que ver con la discapacidad, con esta característica del ser humano, sino en general es mucho más amplia. Es un proceso y como proceso hoy lo debo tener, mañana debe existir y el siguiente año se debe mantener. No es una situación circunstancial, la educación inclusiva no es un proyecto, la educación inclusiva no es un programa, no es algo que esté condicionado por la persona o el docente o el rector del momento o el secretario de educación de su momento o el ministerio de educación con una política del momento.
Es un proceso que debe estar hoy, que debe estar mañana, que debe estar pasado mañana, que debe permear todo lo que se hace. ¿Y cómo lo garantizamos? Pues exactamente haciendo eso, permeando todo lo que hacemos en la institución educativa. La educación inclusiva debe estar en el proyecto educativo institucional y no como el capítulo que habla de inclusión y con unas palabras muy elaboradas, sino realmente en un proyecto educativo institucional que se ejecuta, que se vive, que se articula con las políticas del territorio, con las políticas locales, con las políticas nacionales. Una educación inclusiva que se preocupa por garantizar la aceptación, por garantizar el respeto, por garantizar la valoración de la diferencia. Y como todos somos diferentes, pues todos entramos en ese gran proceso. Aquí, aunque nosotros hablamos de personas con discapacidad, personas con capacidades o talentos excepcionales, personas que hacen parte de un grupo étnico, realmente la educación inclusiva no debería ser poblacional, porque encontramos que la diversidad es en todos. Yo soy diversa porque pienso distinto, porque me comporto distinto, porque me gustan unas cosas distintas a las de mis compañeros de trabajo o a las personas que tengo a mi alrededor. La educación inclusiva también tiene que pensarse en un escenario que impacte la calidad. Y entonces en las tres premisas de no solamente trabajar el acceso y no solamente trabajar la permanencia, aparece la calidad. Y la calidad de la educación que busca pues no solamente la promoción del estudiante de un curso a otro curso o de un ciclo a otro ciclo, sino es la promoción de los aprendizajes, unos aprendizajes para la vida, unos aprendizajes significativos, unos aprendizajes que permitan realmente construir una sociedad, que en últimas lo que queremos es realmente tener una sociedad en la que todos estén allí inmersos, participando, y una participación plena y efectiva, no una participación que sea selectiva o una participación segregadora, sino una participación realmente que nos apoye el logro real, el logro escolar en últimas y la promoción y que la población realmente escolar pueda cumplir con unas trayectorias educativas completas, que en últimas es que el estudiante que ingrese termine su ciclo educativo con las mejores condiciones, en los mejores escenarios y en últimas siendo feliz, un poco como en ese sentido. Muchas gracias, Erika, y muchas gracias a los tres panelistas por respondernos esta pregunta y, digamos, un poco la conclusión es, hay que entenderla, digamos, como algo más general, partir de lo general y no de lo particular, digamos, para poder hablar un poco de estos temas de educación inclusiva y de materializar, digamos, estos derechos. Ahora pasemos a una segunda sección y es ya discutirlo o situarlo un poco más en la ciudad, a nivel de la ciudad, y es en Bogotá. ¿A partir de qué elementos debemos entender esa educación inclusiva en la ciudad? Ya hablándolo, digamos, desde la dimensión que ustedes nos acaban de contar un poco. Ahí les propondría una dinámica que la invirtamos y de pronto empezar con Erika para, digamos, hablarlo también y también, digamos, de cara a esa segunda pregunta de ya como acciones más puntuales que deberían implementarse para materializar la educación inclusiva. Bueno, yo sé que aquí Juan Camilo y Marta seguramente van a estar de acuerdo conmigo. Cuando uno habla de educación inclusiva, tiene automáticamente, esto es mágico, uno se piensa como en tres dimensiones, ¿sí? Que es básicamente lo que representa la educación inclusiva o cómo se materializa. Y es que tengo que pensar en prácticas pedagógicas inclusivas, en políticas inclusivas y tengo que pensar en culturas inclusivas. Pero esto no son unas dimensiones independientes, tienen que ser interdependientes. Entonces, cuando yo hablo de prácticas pedagógicas inclusivas, es lo que pasa en el aula, es lo que pasa en la escuela, es lo que pasa en el día a día, desde el acto pedagógico. Cuando yo hablo de las culturas inclusivas, es lo que pasa con el relacionamiento de la comunidad, cómo me relaciono con el otro, cómo me relaciono con las familias, cómo me relaciono con la comunidad. Y cuando yo hablo de políticas inclusivas, no solamente me pienso en la política que un ministerio pueda establecer, sino en la política
en el nivel institucional. Un proyecto educativo institucional termina siendo una política institucional. Entonces, cómo también desde allí yo promuevo unas políticas inclusivas. Esto no puede estar aislado, esto tiene que estar interdependiente, se tienen que visibilizar elementos concretos para que esto pueda ser absolutamente posible, ¿no? Que una escuela se piense en sus políticas, cómo se relaciona con la comunidad y cómo hace posible el acto pedagógico de la enseñanza y del aprendizaje, todo en una gran sombrilla que es la educación inclusiva. Pero más allá de eso, no solamente es pensarlo en un escenario institucional, sino cómo los diferentes niveles en el mismo sistema educativo pueden y deben articularse. Entonces, yo me pienso en un nivel nacional o en un nivel un poco más institucional, más de gobierno, cómo aterriza la política en un nivel local, una Secretaría de Educación, y esto cómo nuevamente aterriza y cómo se articula en el nivel institucional, los establecimientos educativos, las instituciones educativas. Entonces es una lectura, llamémoslo como horizontal y vertical, en el que tenemos que estar supremamente articulados. Creo que eso es fundamental para que la política realmente cumpla su función, ¿no? El que se la piensa realmente sepa que el éxito de la política es cuando llega a los territorios, cuando llega donde más se requiere pues evidenciarla, ¿no? Y articulando prácticas, políticas y culturas inclusivas. Esto muy de la mano también reconociendo los diferentes agentes educativos que participan acá. Entonces, las familias, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, bueno, los estudiantes, los maestros y maestras y los profesionales que están alrededor y las entidades también que apoyan al sector educación. Entonces, aquí el mensaje es no estamos solos, educación no está sola, y tendríamos que trabajar desde muchos contextos, con muchos elementos, en el marco de esas tres dimensiones que creo que para mí son fundamentales y se convierten como en la columna vertebral para lograr realmente una educación inclusiva que por ende tendría que ser una educación de calidad. Muchas gracias, Erika. Ahí le daría la palabra a Juan Camilo, que si nos quiere responder esta pregunta también a través de su experiencia y con base también, estoy segura, a complementar lo que ha dicho un poco Erika. Sí, total, estoy de acuerdo con lo que dice Erika, efectivamente, como ella lo decía, porque tiene que ver con esos tres ejes, pero entonces quisiera complementar con unos elementos que me parecen muy importantes cuando hablamos de pensarnos en una política, en una educación inclusiva en Bogotá, y tiene que ver precisamente con tener allí muy claro que la educación inclusiva no tiene que ver con que un niño o una niña esté en el CIMAD y esté allí registrado, matriculado solamente, es decir, con un tema de acceso, sino que tiene que realmente ver con la dignidad de la persona, con esos niveles que va alcanzando y con esos aprendizajes que se van dando a medida de que pues va avanzando. Y tiene que ver un poco de alguna forma, pues digamos recordando lo que planteaban los griegos en su momento cuando hablaban de la finalidad de la educación misma, ¿no? Como esa posibilidad de que el estudiante florezca. Creo yo que esa debe ser como la esencia precisamente, la premisa que debemos tener en cuenta cuando hablamos de una educación de calidad. Si partimos de eso, de ese florecer, pues cada florecimiento es distinto, responde a unas particularidades de cada estudiante, como ya lo hemos dicho, entonces deberíamos eliminar también de los imaginarios que una determinada forma de aprender está asociada a una característica específica de una persona, a un rótulo determinado. Eso es muy importante porque es que tenemos allí una cantidad de identidades en cada niño, niña, adolescente, joven, que van muchísimo más allá de un rótulo que le pongamos. Entonces sí es como importante un llamado a conocer desde lo pedagógico al estudiante y algo que está haciendo Bogotá que me parece importante, lo ha hecho con el IDEP, por ejemplo, y es a cómo seguir fortaleciendo esa práctica pedagógica de los maestros, ese saber pedagógico de los maestros como clave precisamente para incluir a las diferentes poblaciones y entender que estamos hablando sencillamente pues, de personas más allá de un rótulo. Y pues quisiera destacar entonces, pensándonos en un tema de política para Bogotá, que existen allí como unos factores que pueden llegar a afectar esas trayectorias educativas de los niños.
Y esos factores, pues es importante que los tengamos en cuenta en esos niveles que planteaba ahora Erika, y tienen que ver con unos factores asociados a ese aprendizaje de los niños y las niñas, los adolescentes y jóvenes. Por ejemplo, temas como la insatisfacción que tienen a partir de algunos intereses, la baja motivación por aprender, ¿cierto? Hay unos elementos allí que tienen que ver con el aprendizaje que son supremamente importantes y que tienen que ver directamente con esa valoración pedagógica. Segundo, unos factores asociados a la historia misma del estudiante, es decir, de dónde viene el estudiante, cuál es esa trayectoria, si viene, por ejemplo, ingresa de manera tardía al sistema educativo, cuáles son entonces esos apoyos y ajustes que yo le voy a brindar para que el estudiante pueda dar continuidad, digamos, a su trayectoria. O, por ejemplo, la repitencia escolar que también se puede estar dando, o la no detección temprana también cuando se trata de los niños y niñas. Entonces, hay unos factores asociados a la historia que son también fundamentales cuando hablamos de esa educación inclusiva. Y tercero, factores asociados al contexto social o institucional. Y eso tiene que ver precisamente con algunas, digamos, elementos como las distancias que hay para que el niño pueda llegar a la institución educativa, si es un contexto además rural, ¿cierto? En Bogotá, pues, cómo, digamos, tiene que ver con esas barreras que pueden estar allí en el entorno, quizás con la no participación o la poca participación de familias y cuidadores también que favorecen esa inclusión de los niños y niñas. Entonces, allí hay un elemento también importante en ese contexto social institucional que debe tenerse en cuenta para poder hablar de una educación inclusiva. Entonces, son tres los factores que quería destacar y la premisa de ver esa finalidad de la educación como, digamos, con ese objetivo de que el niño o la niña florezca y desde ahí, digamos, pensarnos esas propuestas desde la planeación misma en el aula. Gracias, Juan Camilo. Igual ahorita lo vamos a hablar con un poquito más de profundidad, como desde esos distintos niveles, cómo debería implementarse estas estrategias. Profe Marta. Bueno, yo diría que pues, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen los dos antecesores, pero diría, a veces se enuncian muchas cosas, la política existe, desde el nivel del Ministerio, la Secretaría de Educación, está dicho como los pasos, como las formas que debemos seguir. Habría que ver hasta dónde eso se cumple, hasta dónde podemos realmente decir abiertamente que estamos realmente haciendo una educación inclusiva. Habría que reflexionar, por ejemplo, si el acceso es realmente un acceso. Si el meter en un mismo grupo, en una misma institución, sea cual sea, a un grupo humano con determinadas características, se están teniendo en cuenta sus características. Si realmente lo que ellos necesitan son los ajustes que se están haciendo. Si la formación que se le está dando le está permitiendo al estudiante poder salir y ubicarse dentro de la ciudad. Yo creo que algo muy importante que debemos tener en cuenta en la educación inclusiva es qué va a pasar con nuestros estudiantes cuando salgan de la institución. Tendrán la posibilidad de entrar a otra institución, por ejemplo, si salen de bachillerato, pueden entrar fácilmente a una universidad. Si salen de la universidad, tienen fácilmente una posibilidad de trabajo. Obviamente el problema social que nosotros vivimos en el país nos dice que no solamente sucede en una educación inclusiva, digamos, hablando de limitaciones con discapacidad o de cualquiera, realmente tanto personas con discapacidad como no tienen ese mismo problema. Pero yo creo que a eso se debe apuntar. Se debe apuntar a mirar qué se está haciendo en las instituciones. Algo muy importante es que, ya lo habían nombrado, en el IDEP estamos metidos allí y mirando qué hacen los otros y cómo lo hacen
y de ellos aprendemos y ellos aprenden de uno. Cada vez son más las posibilidades de tener ese contacto, porque yo creo que es fundamental que el contacto entre instituciones se haga, que sepamos qué están haciendo y cómo lo están haciendo para saber qué me falta o qué puedo aprender y qué puedo yo enseñar. Eso me parece que es fundamental, porque vuelvo y repito, las políticas están ahí, pero ¿cómo están? ¿Hasta dónde llegan? ¿Qué es lo que están haciendo en cada institución para que eso se haga realidad? ¿Estamos realmente dando posibilidades de derecho, de participación a las personas que entran a las instituciones? Yo creo que el punto va ahí. El punto no está a ver si ya están, es porque así están. Uno lee las normas, lee los decretos, lee todo lo que está establecido y ahí dice que hay que hacer, pero se está haciendo. Esa es la pregunta que yo me he hecho siempre. ¿Hasta dónde va? Y creo firmemente que la ciudad está desperdiciada. La ciudad es una fuente de información y el hecho de que uno salga a la ciudad y pueda vivir lo que la ciudad nos da. Entonces, ese hecho da posibilidades de aprendizaje, porque se aprende viviendo, se aprende experimentando. Y cuando yo he salido con los estudiantes, me he dado cuenta que tienen más posibilidades, les da autonomía, les da capacidad de raciocinio, les da criterios, les da más posibilidades porque se sienten autónomos, se sienten que ellos pertenecen a un lugar y que pueden actuar en ese lugar y que las cosas que ese lugar están adecuadas para ellos. Entonces yo pienso que eso es lo que hay que hacer. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y cómo nos debemos ir interrelacionar entre instituciones para que el trabajo salga mejor y nuestros estudiantes puedan ejercer y participar igualitariamente en una sociedad, en una cultura, en un deporte, en la actividad que ellos quieran. Muchas gracias, profe Marta. En esa medida, y un poco para pasar ya a la pregunta también sobre estas discusiones que empieza a plantear la profe y que han abordado también algunos, es desde los distintos niveles de intervención, cuando nosotros hablamos de la educación inclusiva y de las distintas acciones que deberían promoverse, de cómo debe entenderse también la educación inclusiva, por lo menos a nivel de discurso y en términos de inclusión, de manera general, ya digamos en términos de aterrizarlo, ¿qué estrategias, digamos, situadas a nivel de aula, a nivel de instituciones educativas y a nivel ya de políticas públicas, o sea, esa sombrilla, podrían implementarse en un futuro para garantizar y para avanzar hacia una educación inclusiva en la ciudad? Y aquí nos gustaría conocer también desde su experiencia, claramente, cómo creen ustedes que debería, digamos, la ciudad aproximarse a estas estrategias desde los distintos niveles, tanto aula como instituciones educativas, como la sombrilla más grande de políticas públicas. Y aquí también, digamos, para destacar algo, y es que pues desde la fundación, creo que Juan Camilo también, ellos tienen bastante que aportar sobre esta materia, en materia como de la construcción de la política también de educación inclusiva. Entonces ahí le propondría la dinámica también para cambiar que podría empezar Juan Camilo comentándonos acerca de esta pregunta. Bueno, sí, digamos que en esos diferentes niveles que tú planteas, efectivamente, pues la idea es tener como esa ruta que oriente hacia dónde debe estar encaminados esos esfuerzos que se hacen y ese cierre de brechas. Y allí juega un papel muy importante la política, entonces, que se genere a nivel país y no en clave de un enfoque poblacional, sino en clave de esa diversidad de la que hemos hablado ahora y de que todos y todas cuenten, ¿sí? Eso es muy importante, digamos, que desde esa política se pueda, digamos, como dar continuidad también en lo que en el país tenemos cuando se hace el foro en Cali sobre inclusión y equidad en la educación, los compromisos que allí están, entonces que queden como ideas sueltas, sino que se puedan realmente bajar a estos documentos que a su vez
pues llegarán a las secretarías de educación y se traducen en esas acciones que tendrían que hacer. Y esas acciones que tienen que hacer, como lo planteaba Erika, en términos de política, cultura y prácticas con cada una de las instituciones educativas. Entonces quisiera hacer como, con base en lo que hemos trabajado precisamente en este momento con ministerios de educación y algunas secretarías de educación del país, mencionar algunas cosas que hemos visto importantes, digamos, para efectivamente materializar esas propuestas cuando hablamos de educación inclusiva. Lo primero, digamos, tiene que ver con, desde el ministerio, de las secretarías y las mismas instituciones, con esa posibilidad de contar con una formación docente en temas relacionados como diseño universal para el aprendizaje, y no porque lo plantea un decreto específico, por ejemplo, ¿sí? Relacionado con una población, sino como ese enfoque que permite hacer accesible absolutamente todos los contenidos desde la planeación misma, y no como un discurso de moda, y no como una actividad puntual en el aula, sino como una forma de planear mi clase, de evaluar a mis estudiantes y de enriquecer la práctica pedagógica. Dos, algo fundamental en este momento para todas las personas, y más ahora que llegamos de año y medio, casi 2 años de estar en la virtualidad o la educación a distancia, pues llegan los niños, las niñas allí, los adolescentes a la institución educativa y no se sabe bien en qué condición llegan, ¿sí? Y pues es clave partir precisamente como de un reconocimiento de cuáles son esas barreras, esas motivaciones que hay allí, esas cosas para las cuales el estudiante es bueno, y ahí es clave entonces esa valoración pedagógica que no está asociada tampoco, insisto, a un formato determinado, a un PIAR para el caso de la población con discapacidad, sino que se trata de un ejercicio desde lo pedagógico con todos los estudiantes. Sin lugar a dudas, también el tema de las TIC juega un papel fundamental, el uso de las TIC, la investigación misma desde la práctica de los maestros y de lo que se hace en cada una de las secretarías de educación para compartir todos esos aprendizajes, me parece que es muy importante para poder hablar de unos avances o unos aprendizajes basados en evidencia y no sencillamente de cosas que uno dice, pues yo las estoy implementando, pero no sé qué tanto eso esté funcionando. Y ahí por eso es clave pues la conformación de redes a nivel distrital. Para el caso de Bogotá, digamos que Bogotá en ese sentido pues se ha destacado porque ha conformado redes por localidades que precisamente buscan ese diálogo entre maestros, la interacción con la Secretaría de Educación, y creemos que eso es fundamental para poder hablar de materializar esas propuestas. Segundo elemento que nos parece importante para trabajarlo desde, digamos, desde el Ministerio, desde la Secretaría misma de Educación, tiene que ver con el trabajo con las escuelas normales, y es esa propuesta que se están pensando también desde esos programas de formación complementaria, precisamente para que los maestros en clave de diversidad puedan sentirse preparados para poder trabajar con todos los estudiantes sin importar la condición. Entonces creo que la formación inicial de los maestros es fundamental para fortalecerlo a futuro, digamos, y que esté dentro de las... Estoy escuchando a Martica. Creo que se activó un micrófono. ¿Era quién? Ah. Y digamos que entonces en la parte de las escuelas normales. Y tercero, pues destinar efectivamente los recursos, que también es muy importante eso, y es que vemos que en algunos casos los recursos tecnológicos, didácticos, pedagógicos, a veces no corresponden realmente como a las necesidades de cada una de las instituciones educativas donde ustedes están. Entonces, creo que sí es muy importante pensarnos precisamente en esa caracterización que hay de la población y a partir de eso contar con recursos y dotaciones para poder trabajar, digamos, y llevar eso al aula de clase. Y por último, pues quisiera como destacar el tema también de algunos profesionales de apoyo, ¿cierto? Docentes y demás que están allí acompañando, y que es fundamental, digamos, que si nos pensamos en una educación de calidad, pues no nos pensemos en unos apoyos que llegan, por ejemplo, en marzo, en algunas entidades territoriales en segundo semestre del año, sino realmente contar con esos profesionales que están acompañando allí al maestro en el aula desde el inicio, en todo el año escolar, y esto va a permitir realmente contar con, pues, con esos facilitadores para que se pueda dar esa participación de todos los estudiantes. Entonces, yo dejaría como ahí esas estrategias que me parece como importante destacar, y pues hacer como énfasis en que me parece muy importante que en Bogotá se promueve precisamente como ese diálogo entre maestros, y creo que eso es muy importante para fortalecer, porque creo, estoy convencidísimo de eso, que desde la práctica pedagógica está la clave
para poder materializar esta educación inclusiva. Muchas gracias, Juan. Invitaría a la profe Marta ahora que nos cuente cómo ve ella y sobre todo también desde su experiencia de cuáles son esas estrategias que desde las aulas, la institución educativa y las políticas públicas se pueden implementar, un poco desde su experiencia también. Bueno, pues totalmente de acuerdo con Juan Camilo. Definitivamente las redes son muy importantes. Redes que me parece que deben ser no solamente especializadas, es decir, me refiero a redes de maestros, redes de políticos, redes de Secretaría de Educación, no. Yo creo que debe haber interinstitucionalidad, es decir, que cada una de esas redes pudiera hacer una red donde estuvieran los diferentes actores desde las diferentes partes, porque eso enriquecería la política. ¿Por qué? Porque a veces las políticas se emanan desde arriba, pero no se vive lo que se está viviendo dentro de las instituciones. Entonces, el hecho de que estén los maestros, las personas que están en la formulación de políticas, las personas que están en Secretaría de Educación, estén reunidos en un mismo sitio, da por la posibilidad de abarcar más el espectro y avanzar más. Es decir, que vamos a tener la posibilidad de tener una política pública que está realmente adecuada, ha flexibilizado sus prácticas para las poblaciones, sea la población que sea. Pero si el resultado hace que estas personas puedan tener una calidad de vida, y yo creo que en últimas, aquí lo que nos importa es que nuestras personas, nuestros estudiantes, las diferentes poblaciones tengan una mejor calidad de vida, que se sientan felices, que sientan que el aprender es un goce, que el aprender es lo que ellos necesitan hacer. Si la política pública está dirigida y pensada para la población, realmente eso se va a lograr. Y yo pienso que eso es lo que hay que hacer. Hay que fortalecer las redes, estoy de acuerdo, pero creo que hay que hacer redes que tengan interinstitucionalidad. Eso es lo que yo pienso. De acuerdo, profe. Muchísimas gracias. Erika. Bueno, pues hablar de estrategias a nivel de aula, instituciones educativas y políticas públicas nos pone en unos escenarios, no digo complejos, pero sí de mucha reflexión, porque para cada uno de esos escenarios hay unos responsables, hay unos agentes y hay unas responsabilidades en últimas. Cuando yo hablo de aula, pues automáticamente me ubico en el maestro, la maestra, en los estudiantes, en la familia. Cuando hablo de instituciones educativas, ya amplío un poco más el espectro, entonces aquí yo ya me pienso en un consejo directivo, en unos rectores, directores, en unos profesionales de apoyo, pero ya también pienso en los otros sectores, salud, desarrollo económico, desarrollo social, cómo nos apoyan en esta tarea. Si me pienso en un escenario desde la política pública, hablo no solamente desde el sector educación y ya entonces pienso en que está como la línea política, pero esa línea política que tiene que estar acompañada de las condiciones para que se puedan dar. En últimas, creo que hay un denominador en estos tres escenarios y tiene que ver con, primero, tener claro qué es educación inclusiva, que la educación inclusiva es una responsabilidad de todos, porque estamos trabajando en el marco de un enfoque de derechos. Y cuando yo me paro en un marco de enfoque de derechos, no hay negociación y no hay estudiantes privilegiados. Yo no podría decir como que estuvimos de buenas con estos estudiantes que sí están en una institución que le apuesta a la educación inclusiva. La educación inclusiva no podría ser algo circunstancial ni algo
que tengan algunas instituciones y otras no. Entonces, creo que allí este enfoque de derechos nos pone en una obligatoriedad para reconocer que todas las personas tienen un derecho a la educación, pero que cuando hablamos de educación inclusiva, allí se deben poner todas las apuestas de las agendas políticas nacionales, distritales. Sin duda, cuando yo hablo de institución educativa y de aula, automáticamente se me viene a la cabeza todo lo que involucra la flexibilización curricular. Sin entrar aquí a hablar de alguna población en específico, y también desde la experiencia personal, pues de muchos años trabajando en instituciones educativas, concibo y estoy completamente convencida que la flexibilización curricular es la puerta para que todos, niños, niñas, jóvenes, las personas de cualquier edad y con cualquier característica, puedan participar de manera plena y efectiva. Y la flexibilización curricular, entendiendo el currículo no únicamente como el plan de estudios, sino entendiendo el currículo como el Ministerio de Educación lo concibe hoy, que es ese gran conjunto de elementos, de proyectos, de lo que tiene que ver con planes de estudio, con metodologías de enseñanza, con estrategias para favorecer el aprendizaje de los estudiantes, de lo que implican los procesos de evaluación, de lo que implica el mismo reconocimiento del contexto, un proyecto educativo institucional contextualizado. El currículo es muchísimo y es mucho más amplio que un plan de estudios, que unos propósitos de formación, que unos niveles de formación, que unos objetivos educativos. Entonces, cuando yo hablo de flexibilización curricular, automáticamente entonces tendría que hablar de cómo estamos evaluando, cómo se está aprendiendo, qué recursos estoy utilizando, cuál es la secuenciación, realmente cuáles son las metodologías, cuáles son los recursos que tengo, la disposición para el aprendizaje, cómo estoy relacionando, me estoy relacionando con mis estudiantes, si soy la maestra o el maestro, cómo me relaciono con la familia, y es una bolsa realmente de condiciones, de características y de elementos que me hacen entender que el currículo casi que es todo, ¿no? Es la carta de navegación, es lo que me permite a mí cumplir con ese objetivo, esa misión y esa visión que tengo como institución educativa. Cuando yo hablo de flexibilización curricular, entonces me invita a encontrarme, como también lo dice Carmen Alba Pastor, que para nosotros también se convierte en un gran referente cuando trabajamos el diseño universal para el aprendizaje. Y ella nos dice, no hay un currículo rígido porque no existe un estudiante rígido. Tenemos diversidad en nuestros estudiantes, entonces el currículo tiene que ser diverso. Y el diseño universal para el aprendizaje incluso termina siendo un camino pedagógico, como lo dice una amiga mía muy, muy especial, y es un camino pedagógico que permite encontrar respuestas para que todos los aprendizajes se den, para que el estudiante que está en el aula pueda aprender. Y que si yo estoy trabajando como maestra, no sé, un tema, la fotosíntesis, el estudiante que tiene discapacidad, el que no tiene, el que tiene un talento excepcional, el que tiene un trastorno específico del aprendizaje, el que viene de otro país, el que viene de un grupo étnico, en general, todos, y todos son todos, puedan aprender el concepto, la competencia, puedan tener unos muy buenos desempeños frente a este ejemplo que pongo. Entonces, realmente la flexibilización curricular nos permite realizar en el marco de los ajustes razonables unos procesos pedagógicos, metodológicos que nos facilitan la vida, y que sin entrar a detallar que entonces yo tengo que de 35 estudiantes, 5 con discapacidad, 4 con trastornos, un talento, sencillamente es el aprendizaje para todos. Eso hace que como maestra o maestro me exija un poco más, por supuesto, que me esté preparando, me esté cualificando, y yo creo que eso es lo que también tenemos que hacer como sistema educativo, garantizar y dejar la capacidad instalada para que las mismas instituciones empiecen a generar los ajustes razonables, a identificar los apoyos. Ahora Juan hablaba sobre la valoración pedagógica y qué tan importante es
para todos los estudiantes. Como maestra yo tendría que arrancar reconociendo quiénes son mis estudiantes, cuál es su punto de partida y en últimas darle más al que parte con menos. Creo que eso nos ayuda a encontrar la equidad y la inclusión en este proceso tan maravilloso que se llama educación. Muchas gracias, Erika, y todos los panelistas. Nosotros tenemos unas preguntas ahora que nos hacen y estamos recibiendo a través del chat. Entonces voy a hacerles las preguntas para que podamos, digamos, responderlas también en estos minutos que nos quedan. Nos pregunta alguien, dice, en esta situación, ¿cómo afrontar problemas de bullying que realizan en una clase a estudiantes con necesidades educativas específicas? No sé quién quisiera de pronto responder esa pregunta. Pues, Si quieren yo arranco. Listo. Yo creo que esta es una situación que nos ayuda a entender que la educación inclusiva va más allá de la discapacidad, ¿sí? Y hoy tenemos estudiantes con unas situaciones muy complejas porque tenemos lo que se denomina realmente que es el hostigamiento escolar. Y el hostigamiento escolar ocurre por situaciones de cómo pienso, cómo me he visto, mi posición política, religiosa, cultural, ambiental frente a una situación. Ocurre porque sencillamente tengo una mejor condición económica, puede ser por muchas razones. La educación inclusiva lo que nos invita es al reconocimiento de la diferencia, al reconocimiento de la diversidad. Si nosotros trabajamos desde una pedagogía en el marco de lo que yo hago como maestra de ciencias, de sociales, de matemáticas, porque lo vuelvo transversal, seguramente eso va a disminuir, ¿no? Porque es decirle al otro, tienes un compañero que es completamente diferente a ti, tenemos que aceptarlo, tenemos que valorarlo, porque no solamente es la aceptación o lo que yo tampoco intento no utilizar la expresión tolerancia, ¿no? Como tengo que tolerarlo es como que me tocó, sino tengo que aceptarlo porque es diferente a mí y en ese reconocimiento de la diferencia, pues todo el mundo entra en ese escenario. Creo que la misión del maestro, que es absolutamente invaluable, tiene que ser más allá que el generador de unos procesos relacionados con un área disciplinar, es el mediador en un proceso pedagógico de diálogo, ¿no? Es como esa pedagogía dialogante que me invita a que el estudiante está en la institución educativa, pues sí, con unos intereses académicos, pero en últimas en la construcción de un mejor ciudadano y ciudadano. Entonces, más allá de generar unos procesos académicos y decir, es que mi colegio es el número uno porque en los resultados nos va súper bien, es decir, en mi colegio nos respetamos, en mi colegio nos valoramos, en mi colegio entendemos la diversidad, la diferencia del otro, la aceptamos, pero no solamente la acepto, sino la valoro y la hago parte de mí para crecer como persona y para ayudar a crecer al otro. Creo que es el trabajo que el maestro debe hacer, por supuesto, desde su disciplina, pero trascendiendo esa disciplina que en últimas creo yo que es el pretexto para construir una mejor sociedad. Gracias, Erika. Juan Camilo, quería decir algo sobre esa pregunta. no, creo que digamos, como muy en concordancia con lo que plantea Erika, de pronto como para adicional a eso, pero, digamos, tiene que ver es los ejercicios de toma de conciencia, digamos, donde se involucra toda la comunidad educativa para eso, para poder decir, oiga, es que el tema no es tolerar la diferencia, sino celebrar que existe la diversidad. Y en ese sentido, digamos, en esa toma de conciencia, pues vamos a tener allí unos niveles donde hay actividades, ejercicios y demás que contribuyen al cambio de imaginarios o de actitudes de las personas o de unos comportamientos que muestra la comunidad educativa que pueden finalmente terminar excluyendo a cualquiera de
los que están allí. Es decir, no solamente hablamos ni siquiera de los mismos estudiantes, sino de la comunidad educativa, profesores, directivos y demás. Entonces creo que eso es muy importante como ejercicio y sí la toma de conciencia. Desde la fundación pues hemos generado unos documentos, unos materiales en el centro de recursos, que era como, si quiere pegarse la pasadita por el centro de recursos, allí hay como unas actividades, ejercicios y demás que ustedes los pueden poner allí en práctica, contextualizándolos de acuerdo a cada una de las dinámicas de su institución educativa que tienen como objetivo eso. Sí, yo quería agregar a eso que definitivamente esa es una situación que es como el pan de cada día en todas las instituciones y hay que pensárselo, hay que hacer una serie de actividades, de recursos que den la posibilidad de reflexionar, que las personas tengan la posibilidad de ver ejemplos, de ver actitudes, de ver soluciones, porque a veces ellos mismos se atacan entre ellos precisamente como una manera de defenderse, como una manera de salir de eso y de pronto de esconderse detrás de eso. Entonces, definitivamente, eso hay que tener ciertas actividades que les den la posibilidad de viabilizar sus propios problemas aceptando los problemas de los otros. Bueno, muchas gracias, profe. Ahí teníamos como una última pregunta para cerrar estos 4 minuticos que tenemos y es, nos preguntan que, ¿será que los docentes y estudiantes cuentan con esas competencias específicas para abordar la gran diversidad que implica la educación inclusiva? Creo que lo abordamos también a lo largo de la discusión. Alguien mencionaba también ahora un poco eso, pero no sé si alguien quiera como de cierre de pronto dar algún comentario al respecto. Yo, Soy como yo quisiera enfermo. como comentar. Lo de la canastilla es ahí al fondo, ¿no? Perdón, Ahí sí tiene que ponerse de acuerdo, hermano. buenas, perdón. Yo creo que, digamos, si cambiamos el enfoque de mirar aquellas dificultades o problemas de aprendizaje independientemente del niño o la niña y centramos el tema en esas posibles dificultades desde la enseñanza misma del maestro, pues quizás nos vamos a dar cuenta de que, pues es cierto, falta, digamos, trabajar mucho más en la formación inicial de los maestros para que pues se pueda dar en clave de diversidad allí esa formación, pero también digamos que hay unos elementos que ya están allí y que tiene que ver con ese saber pedagógico. Eso es muy importante, es decir, cuando el maestro dice, espera un momentico que en mi práctica debo tener una finalidad con los estudiantes, debo reconocer un contexto y tengo un saber y desde ahí empiezo a mirar cómo comparto con otros eso que voy también aprendiendo en el día a día, pues creo que digamos, ahí vamos avanzando, ¿sí? El problema es ese, creo que muchos maestros hacen cosas muy valiosas, pero no ven la importancia de poder compartir eso que están haciendo y finalmente pues allí es donde salen precisamente como esos avances, soluciones y demás. Entonces, creo que eso es importante. Hay un libro muy bonito que precisamente tiene el IDEB, que está ahí en la página del IDEB, que es el de Voces, 21 Voces sobre la Educación, ¿sí? Creo que 21 Voces me parece muy interesante eso y reconocer lo que tenemos como país, los avances que hemos realizado y desde ahí pues coger esa confianza para decir, claro, pues sigamos como en ese ejercicio de seguir aprendiendo con los estudiantes, pero resaltando siempre, digamos, ese saber pedagógico que está en los maestros y que pues que allí está la clave. Entonces es como un llamado como a eso, ¿sí? Formación inicial por un lado, pero segundo, confiar en ese saber pedagógico y en compartir ese saber con otros maestros de la ciudad. Listo. No sé. Sí, profe, ¿quiere complementar? Sí, yo creo que es muy importante ese compartir los saberes, el compartir los saberes, el ver el punto de vista de otra persona le da la posibilidad a uno de aprender y de pronto cambiar algo que no es lo más adecuado. Entonces, el compartir de saberes es fundamental, pero también estoy de acuerdo que la formación de los docentes también debe estar más enfocada en lo que es la sociedad, en lo que se necesita, en lo que, porque no, a veces se convierte la academia como un repositorio de información. Yo tengo que, a veces uno oye a los maestros decir, es que yo tengo que cumplir con este programa,
y el ministerio me dice que tengo que ir de aquí hasta aquí y estos son los temas que yo tengo que dar. Y las vivencias, lo que viven los muchachos en sus familias, todo lo que implica el no poder recibir adecuadamente el aprendizaje también se debe de tener en cuenta. Entonces, esas son reflexiones que se deben dar desde la formación de los docentes para que cuando realmente estén en la práctica se puedan llevar a cabo mejores procesos que vayan con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Listo, bueno, no. Entonces, creo que hemos llegado al final de este panel, de esta presentación de la nota de educación inclusiva. En primer lugar, agradecerle a los tres panelistas que tuvimos el día de hoy, que además son conocedores sobre esta temática y que desde los distintos frentes, desde los que se han desempeñado y se desempeñan actualmente, tienen, digamos, mucho que aportar a la discusión. Adicionalmente, comentarles a todos que la nota la encuentran publicada ya en el repositorio del IDEP, así como, digamos, las otras notas que ha sacado el IDEP hasta ahora durante este año y el año pasado en el marco de la estrategia que venimos haciendo sobre la discusión de los distintos temas de educación en la ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias entonces a todos por acompañarnos y a los panelistas por su tiempo también y su disposición. Que tengan una feliz noche. Gracias, lo mismo. Buena noche para todos. Yo seguiré trabajando porque ya estoy en el colegio. Hasta luego. Muchos éxitos, profe. Gracias. Hasta luego, gracias.